iguales, entonces eso implica que no necesito colocar ninguna entidad sucursal. Y del mismo se oferta un conjunto de platos a la carta. Entonces vamos a entrar a la herramienta, escoger un nuevo modelo que le vamos a llamar restaurante. Ok. Y vamos a ir con una primera entidad que se llama plato. Entonces acá se almacena los datos de los platos a la carta que se oferta. ¿Ok? De los atributos vamos a poner un código de plato, un tipo de dato entero, y para nosotros va a ser una llave primaria. Además del código tiene un nombre, un tipo, tiempo de cocción. Entonces vamos a poner que tiene además nombre plato. Tipo plato. Tiempo cocción. El nombre del plato, vamos a elegir una variable carácter de unos 35. El tipo de plato, igual un carácter de 25, digamos. Un tiempo de cocción, un float, ya. El nombre le vamos a poner mandatory. El tipo de plato igual y el tiempo de cocción tal vez no tenemos ese dato a la mano. Por tanto, foto, descripción y precio. Entonces vamos a poner en nuestro modelo una foto del plato que va a ser un tipo imagen, digamos, obligatorio, una descripción del plato que va a ser un bar chart de unos 45, pues tenemos que hablar bastante. Y además creo que nos falta un dato, foto, descripción, así nos falta el precio. Precio plato. El precio le vamos a poner un float entre una de las posibilidades que tenemos, obligatorio, y vamos a editar foto para que sea congruente con el resto. Le vamos a poner foto del plato. Ok, con eso creo que ya tenemos. Entonces tenemos la descripción del plato, código de plato nuestro
nuestra llave con todos sus atributos. Volvamos al planteamiento. Aquí me dice, en cuanto a los precios, los mismos cambian en el tiempo, ya que los precios suben con frecuencia. Entonces, adicionalmente, cada precio tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización de precio. Eso nos dice que acá este atributo precio-plato que hemos colocado no es suficiente, porque esto me va a permitir almacenar solamente un solo precio de plato, nada más. Y obviamente en la vida real los precios fluctúan. Pueden cambiar cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, pero siempre cambian, ¿no? Eso nos obliga a crear una nueva entidad, y esta entidad que estamos creando es una entidad débil, que se va a llamar precio plato. Aquí decimos almacena la fluctuación de los precios de los platos. ¿Ok? Entonces, como atributos, ¿qué tenemos? Como es una entidad débil, vamos a guardarlo así. Esta es una entidad débil porque estamos sacando este atributo precio-plato, que solamente me permite guardar un precio, pero no puedo guardar unas fechas correspondientes a este precio. Entonces creamos esta nueva entidad y esta entidad es débil. Entonces este precio-plato va a tener una fecha de inicio, o sea, cuando ha empezado a costar, fecha de inicio del precio, y fecha fin del precio, fecha fin del precio y monto del precio. Entonces, yo voy a ir guardando de esa manera en qué fecha se ha iniciado un determinado monto, por decir pique macho, es el plato, costaba 80, digamos en septiembre del año pasado, luego en marzo de este año ya costaba 85, entonces hay un rango desde el año pasado a este año, y otra vez hay un nuevo rango desde el año pasado a estas fechas, ¿no? Entonces, esta fecha de inicio del precio claramente es un tipo date. La fecha de fin también es un tipo date. Y el monto del precio es un flat y un otro, ¿no? La fecha de inicio es obligatoria porque yo sé cuándo estoy cambiando de precio. La fecha de fin no le puedo poner porque yo no sé en el tiempo hasta cuándo ese precio va a estar vigente, porque no sabemos a futuro cómo va a ir la fluctuación de precios de los insumos que se requieren, ¿no? Carne, chorizo, papa, verdura, etc. Y el monto del precio, obviamente, que tiene que ser obligatorio. Y aquí tenemos ya el precio del plato. Como esta es una entidad débil, nos dicen que la entidad débil se asocia con la entidad fuerte de uno a muchos. Y siempre el uno va a la entidad fuerte y el muchos a la entidad débil. Entonces el relacionamiento abrimos, le ponemos tiene precio, ¿no? Y la cardinalidad, vemos si está bien, es uno a muchos, y por defecto siempre maneja parcial, parcial.
lo cual es más adecuado, porque cuando le pongo total, o sea, una raya continua, estoy obligando a que un plato siempre tenga un precio y un precio siempre tenga un plato, ¿no? Pero si en este caso todo plato tiene que tener un precio, sí. Y todo precio de plato pertenece a un plato también. Entonces, en vez de 0n, en este caso es más adecuado que sea 1n. Y en vez de 0,1 es más adecuado que sea 1,1. O sea, no pueden ir sueltos, ¿no? No puede haber precios de platos sin platos y no puede haber platos sin precio. Podemos colocar el rol de plato a precio. Podemos decir que un plato tiene precio. Este precio pertenece a algún plato. Entonces, ya más completo sería de esta manera. Ok, entonces ya tengo mi entidad débil, que es precio plato y el plato acá. Pero ahora como esta entidad precio se ha vuelto una entidad débil, este precio plato ahora hay que eliminar de acá. Entonces le digo delete, le digo ok. Entonces ya no está el precio acá en plato, sino hay una nueva entidad histórica que me maneja esos precios. De todas maneras, acá en el lado izquierdo está una jerarquía de todo lo que estamos usando, de entidades, de relacionamientos y de atributos. El atributo precio plato vamos a ver si se ha borrado y no se ha borrado, ¿no? Entonces de acá tenemos que hacer desaparecer porque nos va a ocasionar problemas en lo posterior. Siempre me tengo que fijar eso. Y listo. Ahora sí, todo está congruente. Vamos a compilar F4. Compilamos y vamos a ir chequeando qué nos dice. Que en el modelo dice hay 0 errores y un warning. Recordando, el error es algo que sí o sí obligatoriamente tengo que corregir, porque como esta es una herramienta automática, no voy a poder cambiar o no voy a poder proseguir obteniendo el modelo lógico o el modelo físico en lo posterior, porque me va a obligar a corregir ese error. Aquí no tengo errores, pero sí tengo una advertencia. Las advertencias pueden pasar, pero mejor es arreglar todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la advertencia? Me dice acá en el result list que no tiene identificador precio plato, ¿no? Y obviamente las entidades débiles dicen, pues, desde el punto de vista teórico, que no tienen obligatoriamente que tener, pero le podríamos poner. Eso lo vamos a ver al afinar el modelo. Bien, hasta ahí tenemos. Ahora, me dice, los clientes van a los restaurantes y escogen un conjunto de platos selección. Al Inge, final, el sistema debe generar un consumo. Un consumo tiene un detalle de consumo que tiene un plato o un conjunto de platos, que son parte de ese consumo. En resumen, cada consumo tiene nombre del cliente, nombre del cajero que lo atendió, una fecha y una hora del detalle de esos platos, la lista de platos, sus precios unitarios y una suma total de lo consumido. De los clientes, dice, interesa guardar. Vamos a hacer cliente primero porque después tenemos que asociar esta información al consumo. De los clientes interesa guardar nombre, código, dirección y teléfono. Ok, volvemos a nuestro modelo y queremos crear una entidad que se va a llamar cliente. Entonces, nuestra entidad se va a llamar cliente. ¿Y qué hace esta entidad? Guarda datos de los clientes. Como atributos tenemos
código de cliente. Tenemos un nombre cliente. Tenemos teléfono cliente. Y revisaremos qué más. Código dirección. Entonces nos falta una dirección del cliente. Este código del cliente es mi llave primaria. Le vamos a poner un entero. Este nombre de cliente es un variable carácter, digamos de 35 y es obligatorio. Teléfono del cliente, que es un carácter, digamos de 11 y obligatorio por cualquier situación. Y la dirección del cliente, una variable carácter también de 35, pero puede no ser obligatorio. Y le digo OK. Entonces ya tengo una entidad cliente y lo que nos faltaría es atendido por un cajero y hay varios cajeros, ¿no? Cobrado por un cajero, hay varios cajeros y del cajero interesa, dice código, nombre, dirección y salario. Entonces nos falta un cajero. Este va a ser nuestro cajero. Y de esto necesitamos código de cajero. Nombre. Cajero. Dirección. Cajero. Teléfono. Cajero. Y finalmente el salario del cajero. No se olviden que en un modelo entidad-relación, en todo el modelo, al igual que cuando hacemos un programa, cada atributo es único. O sea, no puedo poner solo nombre en cajero como atributo y en cliente también nombre, porque la herramienta va a empezar a confundirse a qué nombre me estoy refiriendo, los va a ligar y va a asumir que estamos haciendo referencia a al mismo atributo. Entonces, cada atributo tiene que ser único. El nombre del cajero obligatorio, su dirección son nuestros empleados obligatorio y su salario obligatorio, todo obligatorio. Código de cajero, puede ser un entero, el nombre del cajero, una variable carácter de 35, la dirección del cajero, una variable carácter, digamos, de 40, el teléfono del cajero, un carácter de 11, y el salario del cajero es un flat de 4. Listo, ok. Entonces ya tenemos cajero, tenemos el precio, tenemos el plato con sus respectivos precios, cliente y cajero. Ok. Si ahorita compilamos, veremos qué pasa. En el resultado me dice, hay 0 errores, pero hay 3 warnings, ¿no? Y aquí me dice que las entidades cajero-cliente no están asociadas. Por eso es un warning, eso no necesariamente es un error. Hay errores como por ejemplo no poner llave primaria, eso sí son errores, ¿no? Y en precio plato no hay identificadores. Entonces, ok, vamos a continuar. Inge, ¿Sí? yo estoy igual haciendo a la par, pero en el primer warning que le aparecía, a mí me aparece como errores normal por el El identificador primer primario. warning. ¿Cuál es Sí, el primer warning? el de precio plato. Precio plato. Sí, a mí me aparece como error.
Am, Y por lo mismo, identificador primario, me dice. Compartí tu pantalla ya, un rato para que veamos. a ver, lo haremos al final. Ya está bien. Terminaré, lo hacemos al final. Es posible que sea también por la versión, ¿no? Tal vez las versiones más actuales ya lo cambian por un error. No, no lo sé, pero lo vemos al final. ¿Listo? Terminaremos mientras tanto. A ver, de acuerdo al planteamiento, ahora vamos a retroceder. Dice, los clientes van al restaurante y escogen un conjunto de platos. Y al final se debe generar un consumo y un consumo tiene que ser un detalle y ese detalle es parte del consumo. Entonces acá nos falta una entidad que se va a llamar consumo. Consumo, y en el consumo vamos a decir que se guarda el consumo de los platos, ¿no? Este modelito es sencillo porque no estamos considerando que puede haber bebidas, que puede haber postres, es decir, una situación más completa, ¿no? Entonces, vamos a tener un código de consumo, de momento. Ese código de consumo va a ser un entero y va a ser mi llave primaria. Ok, después vamos a ver qué otros atributos tiene. Y tenemos una otra entidad que ya es una entidad débil, ¿no? Porque es parte de consumo, que que se va a llamar detalle de consumo. Y aquí vamos a decir que se guarda los platos consumidos a detalle. Ok, sabemos que detalle es parte de consumo porque es una entidad débil, entonces sabemos cómo asociar siempre el uno al fuerte y el muchos al débil. Consumo, le ponemos como nombre tiene detalle consumo. Y en las cardinalidades sabemos que en este caso no puede ser 0n, siempre tiene que ser 1n. Y aquí no puede ser 0,1, tiene que ser 1,1, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos que el consumo eh, no puede haber un consumo sin detalle y no puede haber un detalle sin consumo. A ver, dentro de eso vamos a poder analizar un poco más el planteamiento y dice, en resumen, cada consumo tiene nombre de un cliente. Como el cliente es una entidad, hay que asociar nombre del cajero. Como el cajero es otra entidad, hay que asociar. Y una fecha, una hora. Entonces, acá en consumo nos falta colocar atributos como una fecha de consumo y es un tipo date obligatorio porque tiene que ser parte de los datos. Acá igual, una hora de consumo igual es un tipo date obligatorio y un total consumo. Total consumo que es un float 5.
Entonces aquí tengo el consumo, aquí va a ir la fecha, la hora, el total del consumo, que va a ser la sumatoria del detalle. Y en el detalle, a ver qué nos dice. En resumen, cada consumo tiene nombre del cajero que lo atendió, fecha, hora y detalle de consumo que incluye la lista de los platos consumidos, ya, sus respectivos precios unitarios, la cantidad de platos a la carta consumidos y el detalle al final de todo lo consumido, ¿no? Entonces, eso nos implica hacer algunos cambios en detalle de consumo. Detalle de consumo. Entonces hay una cantidad de un tipo de plato, ¿no? Por ejemplo, hemos pedido 2 piques, entonces aquí se va a guardar 2. Hemos pedido un picante, se va a guardar 1. Esa es la cantidad. Hemos pedido 2 lomos montados, entonces se va a guardar 2. ¿Sí? Pero esa cantidad, obviamente, 2 por el precio que tenemos asociado a producto como un histórico. Entonces aquí tenemos el subtotal. Y el subtotal va a ser la multiplicación de la cantidad de platos por el precio del plato, ¿no? Y eso va a ser la cantidad, es un entero, y el subtotal va a ser un float de 4, digamos, y los dos atributos obligatorios, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el consumo y tenemos el detalle de consumo. Bien. Ahora dice el consumo lo hacen los clientes. Entonces asociamos cliente a consumo y lo cobra un cajero. Entonces asociamos cajero a consumo. Entonces, de esta manera, este consumo está ligado a este cliente y este consumo está ligado a este cajero. Un cajero puede atender varios consumos, tantos como consumos lo haga por día, por semana, etc. Y un cliente puede estar asociado por lo menos a un consumo, pero puede haber la posibilidad de que esté asociado a más consumos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el cliente puede ir más de una vez a consumir. Entonces vamos a abrir el relacionamiento y el relacionamiento principal se va a llamar consume. Entonces acá es todo segmentado y esto lo podríamos dejar así porque no es tan obvio, pero si quieren podemos analizarlo un poco más a detalle y decir, ¿habrá algún consumo sin cliente y habrá algún cliente sin consumo? Entonces podríamos decir, bueno, puede haber clientes en la base de datos que todavía los hemos guardado, pero no están asociados al consumo. Y puede haber consumos que por alguna razón de momento no estén asociados al cliente. Eso podría pasar, y luego del cajero igual. Entonces lo dejaremos nomás así de manera parcial. Y finalmente, esta cantidad de subtotal no está asociado a nada, ¿no? Entonces aquí necesitamos asociar al plato. Entonces así tenemos a través de este, a través de este código de plato se va a asociar al detalle de consumo y nosotros vamos a saber esta cantidad de platos, qué código de plato tiene. Y va a haber en la aplicación, ya no a nivel de base de datos, una fórmula que va a multiplicar el precio más reciente de ese plato por la cantidad de platos y aquí va a guardar el subtotal. Y ese sumatorio de subtotal también mediante aplicación lo vamos a sumar y lo vamos a guardar aquí como total del consumo. Ok, ahora veremos cómo está. Tools, F4, ok, ya.
Si se fijan, no hay errores, pero hay dos warnings. ¿Cuáles son mis warnings? Que no hay identificadores. Si bien la regla me dice no colocar identificadores, yo le acostumbro a colocar, ¿no? Entonces le pongo code, detalle, consumo, va a ser primary identifier y va a ser un integer, ¿ok? Y ok. Entonces de esa manera ya tengo corregido un warning más. Entonces vamos a volver a compilar y vamos a ver que ya tenemos un solo warning. Y el warning es porque tenemos el precio de plato también sin llave. Entonces le podemos poner, vamos a eliminar esto. Entonces este atributo se va a llamar ID, ID del precio plato. Va a ser del tipo entero y obviamente va a ser llave. Entonces ya tenemos ahí con llave y compilamos F4 y ahora sí no tenemos errores, ¿no? Aquí el modelo es correcto, no hay ni un error ni una advertencia. Ok. ¿Alguna pregunta respecto a algo que he hecho acá que no esté claro antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Vamos a suponer algo más y luego vamos a ver el problema que tiene su compañero. En cajero hemos puesto salario cajero como un dato, pero eso tampoco es real. Estoy haciendo una modificación a lo que ya habíamos hecho, ¿no? Aquí me he olvidado cambiar los relacionamientos. Tenemos varios relacionamientos que no están, diríamos, con nombre. Entonces, un plato tiene detalle, o no, no tiene detalle. Forma parte sería. Un plato forma parte de ese detalle, ¿no? Entonces, plato forma parte de este consumo. Y acá hay este relacionamiento 4. El cajero cobra, ¿no? El cliente consume, el cajero cobra. Y bueno, ahora todos tienen. Si queremos, podemos aumentarle y añadirle la lectura de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Eso es algo que cada uno de nosotros ya veremos qué tan completo tiene que tener, pero por lo menos tiene que tener lo mínimo que estamos mostrando acá. Entonces decía el salario del cajero, por ejemplo, es un salario que es como un atributo único. Y eso en la vida real tampoco es cierto, porque el salario puede ser una situación de que tengo que pagarle cada mes, por tanto no puede ser para un solo mes. Entonces, de esa manera, el atributo salario se va a volver otra entidad débil, que se va a llamar salario cajero. Ok, entonces tengo el salario cajero. Entonces asociamos y decimos el salario, el cajero tiene uno o más salarios y obviamente eso es por cada mes. Entonces vamos a pensar qué atributos puede tener salario. Lo primero que va a tener un salario es un monto del salario, ¿no?
monto salario. Eh, Todo salario en nuestro país corresponde a un mes. eh, ¿No? Estamos en octubre, se paga septiembre, en noviembre se paga etcétera, bajo, así más o menos con esa lógica. Una fecha de emisión, o sea, los, los salarios se procesan, entonces hay fechas de emisión, pero la fecha de emisión es distinta a la fecha de pago, porque se paga en otra posible, en otra posible fecha. Puede haber algunas cosas por las cuales me están multando. Puede ser cero. Y estoy haciendo algo general y simple, ¿no? Porque en la realidad puede ser más complejo y puede haber un bono de salario. Bien, entonces vamos a poner que todo esto es obligatorio porque obviamente para cobrar, para generar datos de un pago para un empleado, tengo que tener todos estos datos. Vamos a colocar los datos. El primero era monto salario, entonces un flat de 4, de 5, digamos. Mes del salario, abril, mayo, junio, es un carácter de, digamos, 15. La fecha de emisión, la fecha en la cual el departamento de planillas ha procesado, y la fecha de pago en la cual la persona ha ido a pagado, entonces registra como que ese día ha pagado. La multa del salario es un flat que puede ser de 3 y el bono otro flat que puede ser de 3, ¿no? Listo, y le digo OK. Entonces aquí tengo ya y designó el salario, tiene le puedo llamar, por ejemplo, a esto le puedo llamar histórico salario. ¿Por qué? Porque ahí está toda la historia de los salarios, ¿no? Entonces el salario. Ahora en este cajero ya tengo el atributo salario, cajero, que ya no lo uso porque ha salido de ahí para formar parte eh, del histórico salario como una entidad débil. Y voy a buscar acá si está ese salario cajero. Sigue acá, ¿no? Entonces lo eliminamos. Y creo que ahora está. F4, seguramente vamos a tener un warning, ¿no? Porque no tiene identificador ese salario, como en los otros casos. Entonces le vamos a hacer una especie de ayudita y le vamos a poner código del salario histórico. Esto va a ser llave primaria y esto va a ser un entero. ¿Ok? Aplicamos, OK, y listo. Ahora veremos cómo va nuestro modelo. Ya no tendría que tener ni errores ni advertencias, ¿no? El resultado dice está blanco y acá me dice que no hay errores y no hay advertencias, ¿no? Entonces, este es nuestro pequeño modelo donde he añadido algunas cositas para ir analizando algunas situaciones que son más reales que lo que en la vida real pasa. Bien, con ese añadido más, ¿alguna pregunta, algo que no está claro en las decisiones que he ido tomando? Creo que ninguna. Voy a dejar de presentar un rato y no sé quién era su compañero que le salía errores. Si puedes compartir, por favor. Inge, me dejó de salir el error al poner el identificador primario en precio plato. Ese era el error. Ya, O lo ahorita ya no puedo hay quitar, errores. o lo puedo quitar el identificador y aparece error. A ver, quítale y mostrarnos un ratito. ¿Qué versión de Power Designer estás usando? La última, Inge, sí me descargué. Es posible por eso, ¿no? Porque obviamente
La que yo estoy usando debe ser unas dos versiones pasadas, pero para la materia es suficiente. Entonces, posiblemente ya hayan decidido que no poner identificador ya no es un warning, sino es un error. Ya, a ver, compilado. Cerrar esa ventana y recorrerlo a las pestañitas. Quiero leer el mensaje completo. Ya. Ya, primero tienes ahí arriba el data item not used, dice, ¿no? ID precio plato en la lista de la izquierda, de Sí, la eso no izquierda eliminé. correcto, eso hay que borrar. Por eso está saliendo ese amarillito, Sí. ¿no? Y la entity ah, identify existencia de atributo de identidad precio plato. A ver, muéstrame dónde está ese precio plato. Aquí, Inge. Ya, monto precio, precio plato. Sí, es posible y eso es lo que estoy ahorita llegando a deducir. Las nuevas versiones de Power Designer entonces te obligan a poner una llave primaria a todas las entidades. Solamente sería ese el problema. ¿Ok? Está bien, Inge. Por eso lo arreglamos entonces. Ya. Bien, entonces voy a volver a compartir para continuar. Este es nuestro modelo. Ya se logra ver, ¿no? ¿Se ve, por favor? Sí, se ve. Ya, gracias. La segunda parte del trabajo no lo voy a hacer todo, voy a hacer una parte y voy a usar Word nomás para ello, porque después lo vamos a generar automáticamente. Vamos a generar consumo, la tabla consumo, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner traducir R a relacional de restaurante. Entonces, ¿cómo quedaría consumo? Analizando el modelo, tenemos atributo código de consumo, fecha, hora y total. Entonces tengo code consumo, fecha consumo, hora consumo y total consumo. Bien. Este código de consumo dijimos nosotros que es la llave primaria. Le vamos a poner ahí rojo, ¿no? Esto lo vamos a poner al centro, vamos a aumentar de tamaño, le vamos a poner negrillas y esto también lo vamos a aumentar de tamaño y vamos a cambiar la orientación por si hay tablas más grandes, ¿no? Entonces, código de consumo tiene llave primaria, una fecha y una hora de consumo. Ahora analizamos. Consumo se relaciona con plato, eh, o no con plato. Con cajero y cliente, Inge. Aquí vamos, que me está confundiendo este raya de acá. Lo vamos a reubicar. Ahora sí, ya no hay consumo. Consumo se relaciona solamente con cajero, con cliente y con el detalle del consumo, ¿no? Que está aquí abajo. Si analizamos de consumo a detalle de consumo, consumo va a mandar su llave al detalle de consumo, porque es uno a muchos. Y la regla me dice, el uno siempre manda a muchos.
En cambio, con cliente y consumo, uno está en cliente y muchos en consumo. Por tanto, cliente va a mandar su llave primaria para formar la llave foránea en consumo. Entonces implica que code cliente va a estar acá. Code cliente es una llave foránea. Y lo mismo va a pasar con cajero. Cajero es uno a muchos a consumo, por tanto, código de cajero va a formar parte de consumo. Entonces aquí también va a ir code cajero, ¿no? Code cajero, entonces va a ser una llave foránea. Vamos a poner un color más vivo. Y código cliente también va a ser una llave foránea. Entonces tenemos el código de cliente, que es una llave foránea, y el código de cajero, que también es una llave foránea, y el código de consumo, que es la llave primaria, en este caso. Entonces, de esta manera hemos traducido la tabla consumo, heredando lo que corresponde, en este caso. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, tendríamos que realizar la traducción de detalle consumo, aplicando las reglas de cliente, de cajero, de plato, y así sucesivamente con todo lo que nos vaya faltando. ¿Sí? Precio, detalle consumo, salario cajero, etc. Eso era para mostrar esquemáticamente cómo realizamos el proceso. Pero esta herramienta nos permite generar el modelo lógico de manera automática. Entramos a Tools y le digo generar el modelo de datos lógico. El nombre le vamos a poner como restaurante y le vamos a añadir modelo lógico. Y como siempre hay dos opciones, ¿no? Ahorita en Update, el modelo actual dice None porque obviamente ahorita no hemos hecho ni un modelo lógico todavía, por tanto no hay nada que actualizar. Lo que vamos a hacer es generar, ¿no? Entonces le digo OK y si no hay error, me va a generar el modelo. Y listo, me ha generado el modelo. Ahora analizaremos las llaves de este modelo que ha generado. Aunque es gráfico, aplica las reglas de transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional. Por ejemplo, plato tiene código de plato como PI. El numeral se ha reemplazado por este PI, que es Primary Identifier, identificador primario. Y los asteriscos han sido reemplazados por esta M, que es mandatorio. En este que no tiene nada, significa que puede ser opcional. Entonces, si nos fijamos, acá está code plato, aquí abajo, ¿no? Donde estoy marcando. Y plato ha mandado a precio plato su código de plato y ha formado el foreign identifier, el identificador foráneo. Entonces, de esta manera yo sé este precio de plato, a qué plato corresponde. Entonces, si el nombre del plato, por ejemplo, es pique macho y si el código de plato, por ejemplo, es PL1, entonces aquí va a poner PL1. Y la fecha de inicio del precio, digamos que la última fecha del precio actual ha empezado justo al primero de este mes, entonces va a ser 1 de octubre de 2021. Fecha de fin de precio no tendría, porque no sabemos hasta cuándo va a costar lo que va a costar ahora. Monto del precio, digamos que ahora cuesta ya 95 bolivianos y tiene un identificador de ese precio, ¿no? Y al asociar con el código del plato PL1, sabemos que ese precio corresponde al pique. Ahora,
Entonces se ha transformado adecuadamente porque el uno ha mandado a muchos y además el fuerte ha mandado al débil por dos lugares, ¿no? Consumo, esto es lo que nosotros hemos traducido, ¿no? Consumo se relaciona con el detalle, con el cliente y con el cajero, pero al detalle manda, no recibe, pero sí recibe de cliente y de cajero. Entonces, si se fijan, acá tenemos este atributo código de cliente, que es un foreign identifier 1, o sea, es un identificador foráneo 1, que me permite saber este consumo a qué cliente pertenece. Y acá tenemos un foreign identifier 2, que me permite saber a qué cajero es el que me ha cobrado, ¿no? Entonces, es una otra anotación, pero es idéntico a lo que aquí hemos hallado, ¿no? Tiene código de consumo, fecha, hora, total y código de cliente y código de cajero. Y aquí se ve lo mismo, ¿no? Tiene código de consumo, fecha, hora, total y código de cliente y código de cajero como llaves foráneas. Cliente solo se asocia con consumo y no hereda nada, no se asocia con otra cosa, por tanto, la tabla cliente va a ser código de cliente, nombre de cliente, teléfono y dirección nada más. Cajero lo propio, cajero solo se asocia con consumo y manda consumo, no recibe nada, por tanto, la tabla cajero, porque aquí ya no son entidades, ¿no? Aunque parezcan entidades, yo tengo que acá ser claro que ya no son entidades, son tablas. Entonces aquí tengo el código de cajero que tiene su identificador primario, su nombre, su dirección y su teléfono. Y hay una tabla, salario cajero, que tiene el monto, el mes, la fecha de emisión, la fecha de pago, multa, bono. Tiene como llave primaria código del salario y ha heredado de cajero el código de cajero como una foreign identifier. De manera que de esta manera yo sé este salario a qué cajero corresponde. Ahora veamos un poquito el precio del plato. Bueno, eso ya hemos visto. Nos faltaría solamente este detalle de consumo. Entonces, este consumo tiene un detalle, ¿no? El detalle tiene la cantidad de platos de un tipo de plato, ¿no? Como decimos, si es pique, dos piques, si es picante, dos picantes, si es, no sé, eh, no sé qué otros platos hay, ahorita un lomo montado y ya. Entonces, un lomo montado, uno, ¿no? Y tiene subtotal y tiene código de consumo y tiene código de consumo, es la primera llave foránea que ha mandado consumo. El código de consumo viene acá, entonces de esta manera sé este detalle a qué consumo corresponde, ¿sí? Y el código de plato. El código de plato lo ha mandado acá plato y de esta manera sé esta cantidad de platos a qué plato corresponde. Entonces, si este es pique macho, el pique macho es PL1, entonces va a mandar su llave PL1. De PL1 va a haber dos, entonces implica que he comido dos piques machos. El precio del pique macho está aquí, es 95. Por 2, 190. Entonces aquí en su total va a ser 190, ¿no? Y de esa manera, cuando yo tenga lleno el detalle, lo voy a sumar y se va a llenar este total consumo acá con el dato que haya encontrado al sumar acá. Bien, entonces este es el modelo lógico o el modelo relacional y este es el modelo relacional hecho, digamos, a mano. Por si se dan cuenta, antes de que existan las herramientas CASE y se tenía que modelar bases de datos, todo era a mano, ¿no? El modelo de entidad de relación tenéis que hacer a mano, el modelo relacional a mano, y cuando tenías el modelo relacional a mano, recién escribías el código SQL para crear esas tablas en lenguaje SQL. Sin embargo, ahora todo eso es automático, como lo vamos a ver después en una siguiente etapa. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no está claro? Bien, creo que no. Entonces, voy a dejar de presentar.